Muy buenas tardes, hermanos. Seguimos con la lectura de la carta a los Hebreos. Ya lo dijimos ayer. Es una lectura continua, recalcando que Cristo es el sumo y eterno sacerdote, que no tiene nada que ver con el sacerdocio de la antigua alianza. Hoy la carta a los Hebreos confronta el sacerdocio antiguo con el de Cristo. El sacerdocio antiguo venía de pertenecer a la familia o tribu de Leví, y Jesús no pertenecía a esa tribu, no pertenecía a ese grupo. El sacerdocio antiguo necesitaba de purificación porque estaban sujetos a las debilidades de los hombres. Por lo tanto, ellos tenían que ofrecer sacrificio primero para ellos, para purificarse, y luego para las demás personas, para purificarlos. Tenían que hacer sacrificios y purificaciones rituales para ser fieles a la promesa antigua. Quedamos en lo antiguo. Con Jesús, lo antiguo queda a un lado. Jesús trae el sacerdocio del Nuevo Testamento, del cual Él lo precede, porque es la víctima, el sacerdote y el altar. En Cristo, pues, se establece una alianza nueva, un nuevo sacerdocio y único, del cual participamos todos nosotros, los bautizados. Ayer recordábamos en la misa, seguiremos recordando durante estemos leyendo la carta a los Hebreos, que a través de Jesús y por medio de nuestro bautismo formamos parte somos un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, necesitamos estar siempre al lado de Jesús y necesitamos mantenernos firmes en la fe. El único sacrificio, lo decíamos ayer y se repite hoy igualmente, fue realizado una sola vez y para siempre, y fue realizado en la cruz. La cruz es el altar donde se realiza el ofrecimiento, el sacrificio de Jesús, y fue realizado en obediencia a Dios. Y ese sacrificio, a través de la sangre de Jesús, nos limpia de todos nuestros pecados, nos devuelve la sanación, nos devuelve la pureza, y por eso necesitamos no apartarnos de Cristo, sumo y eterno sacerdote. La promesa de participar de la vida de Cristo como coherederos, trae la promesa de participar en la vida de Cristo como coherederos del reino de Dios, semejantes a Él. Viviremos en la esperanza manifestada en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos mantenernos allí, al lado de Jesús, sin apartarnos de Él. Vamos a leer textualmente lo que dice la carta a los Hebreos. Dice, hablando de Jesús: un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, grato, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. No necesita ofrecer diariamente víctimas, porque Él lo hizo solamente una vez
y lo hizo a través de la cruz. Fue su único sacrificio que nos valió para todos la salvación. Por lo tanto, el sumo sacerdote, constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto. Después de la ley viene el sacerdocio de Jesús, el sacerdocio del Nuevo Testamento. Por lo tanto, dice la carta a los Hebreos, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos a Jesús, en Jesús, a un sumo sacerdote excelente, que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo. El sacerdocio del Antiguo Testamento era un sacerdocio terreno, un sacerdocio que no valía solamente para los que creían en él y se manifestaba a través de las ofrendas que hacían y de los cabritos, de los corderos, de eso se valía y se servía para ellos la purificación. Por lo tanto, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres, ese es Jesús, levantado por Dios y no por los hombres. El sumo sacerdote antiguo era levantado por los hombres y por lo tanto era terrenal y por lo tanto necesitaban, pues, como dije, hacer sacrificios por ellos. Por lo tanto, al final dice, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Por lo tanto, necesitamos creer, pues, en este sumo sacerdote que es Jesús y que nos trae la salvación a todos. Necesitamos recordar que a través de su muerte y resurrección, nosotros somos, pues, llamados a participar en este sacerdocio para todos los fieles. En el Evangelio, ayer nos encontrábamos con que los fariseos estaban espiando a Jesús a ver si hacía un milagro en sábado, o sea, hacía curación el sábado, la hizo y quedaron muy enojados, y mucho más enojado quedó Jesús al ver la cerrazón de estas personas en el sentido de ayudar a los más necesitados, con la pregunta que hizo Jesús: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Sanar a una persona o dejarla morir? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y ellos se quedaron callados y Jesús les miró, dice la lectura, les miró con ira, con enojo, e hizo la sanación. Hoy estamos en el capítulo 3, lectura continua. Nos encontramos que Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar de Galilea, a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos, una multitud inmensa dice que procedían de varias partes, de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y parte de Tiro y Sidón. Pero Jesús no quiere fama, protagonismo, por eso se va, pero la gente lo sigue porque quieren recibir de él la sanación. No quieren más nada sino que los cure. No quieren escuchar la predicación, solamente quieren sanación.
Por lo tanto, Jesús, aunque se compadecía de la gente, no quiere una relación donde todo sea superficial, solamente curación y más nada, la curación física, sino que Jesús quiere que esa curación física vaya también a la curación espiritual y el compromiso de vivir el reino de Dios, vivirlo y hacerlo presente donde quiera que se encuentre o donde quiera que nos encontremos, porque también nosotros a lo mejor nos mueve buscar a Dios, buscar a Jesús, nada más para que nos sane por interés, pero debemos buscarlo para que nos convertamos a Él y poder descubrir también ese reino de Dios que está ya en medio de nosotros, pero que no lo podemos ver porque estamos pensando en otras cosas. Por lo tanto, es importante que teniendo una buena relación con los hermanos, vivamos de esa manera el reino de Dios a través de una buena relación con los hermanos, evitando la envidia, evitando todo aquello que nos divide y no dejándonos tentar o descubrir las tentaciones que el que divide nos pueda estar haciendo. Jesús no quiere una relación ocasional, sino profunda, que lleve a la conversión. Es importante. Jesús nos invita a la conversión. No importa en qué lugar estemos, no importa el proceso que estemos viviendo, lo importante es que necesitamos convertirnos, cambiar de vida. Y una conversión a una comprensión de los valores del reino de Dios que Jesús predica. Esto es mucho más importante que la curación. La curación viene siendo consecuencia de todo esto, de vivir los valores del reino de los cielos, de vivir los valores del reino de Dios, de ser personas que busquemos de verdad a Jesús para que nos sane de todo aquello que necesitamos ser sanados y nos convirtamos en sus instrumentos de salvación para los demás. Por lo tanto, ¿qué hace falta o qué nos hace falta? Nos hace falta una relación diaria que confiese la verdadera esencia de Jesús, de Jesús, su salvación y su mesianismo y su filiación divina. Es decir, que no nos quedemos superficialmente, sino que profundicemos en todo esto, en la filiación divina, en la cual Jesús nos ha hecho participar, y de esa forma podemos obtener esa sanación física y espiritual que tanto necesitamos. Por lo tanto, es necesario no quedarnos solamente que nos sane materialmente, sino que esa sanación vaya a ser una sanación espiritual que transforme toda nuestra existencia y nos dé lo que nos haga falta. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor, pues, que nos dejemos sanar por Jesús, físicamente y espiritualmente, y que seamos mansos y humildes de corazón para lograr esa sanación, que no seamos como los fariseos, orgullosos y cerrados, que por eso Dios no pudo hacer nada por ellos por su cerrazón.
ICM